Buenas noches para todos. Qué alegría una vez más podernos conectar a través de esta red social. Creo que no me cansaré de decirlo. Dios está obrando y Dios está haciendo cosas maravillosas y bueno, este es un tiempo para conectarnos no solamente a través de una red social, sino también a través del Espíritu Santo, que seamos uno solo en Él y que podamos obtener todo a través de Él. Somos eh, conocedores de la Escritura, somos conocedores de la palabra del Señor y por eso es importante que tengamos a bien hablar no solo de lo que Dios nos da a través de su palabra, sino de esos principios bíblicos a través de los cuales se desatan tantos milagros. El día de ayer tuve el privilegio enorme de, de compartir con el equipo de liderazgo un tema que ciertamente hoy quiero profundizar y que realmente es una llave importantísima para nuestras vidas. Por eso quiero que usted me acompañe en la escritura. Quiero que vaya conmigo al Evangelio de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 y versículos 53 al 58. Mateo capítulo 13, versos 53 al 58. Y quiero hablar de una historia que quizás muchos conocemos, pero que ciertamente nos va a mostrar una revelación impresionante. La Biblia dice claramente que la escritura habla de lo que tiene que ver con Jesús en Nazaret. Y dice la escritura, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y eso es maravilloso comprenderlo, porque ciertamente la Biblia nos muestra algo que obedece a las situaciones que en ocasiones leemos tan rápido en la Biblia y que no entendemos los principios que allí están revelados. Por eso hoy quiero hablar de un principio que permite que pueda ser desatado milagros sobrenaturales sobre nuestras vidas, o por el contrario, circunstancias que hacen que sus milagros no puedan suceder. Por eso la escritura dice claramente algo maravilloso, y es que dice en el verso 53, decían escandalizados, ¿de dónde tiene esa sabiduría y estos milagros? Y quiero hablar de este tema que está al finalizar, estas dos palabras que están al finalizar del verso 54. Dice la escritura, y estos milagros. Y esto quiere decir entonces que la Biblia me muestra que Jesús estaba haciendo milagros en Nazaret, que Jesús estaba obrando milagros porque la gente decía, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? O sea, es claro, es evidente que Jesús estaba obrando milagros en aquel lugar. Y lo digo porque en ocasiones nos cuesta entender que el Jesús que está obrando milagros en nuestra vida es un Jesús que vive con nosotros, que está en nosotros, pero que muchas veces nosotros mismos rechazamos. La Biblia dice que dice, y estos milagros. Pero dice en el verso 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, y no están todas sus hermanas con nosotros? Y eso tiene que ver con algo que lamentablemente ocurre cuando nosotros eh, anhelamos milagros y muchas veces de manera absurda queremos milagros, pero no entendemos que no se trata solamente de obrar milagros. A veces anhelamos los milagros de Dios y quizás yo pudiese preguntar por esta red social, ¿cuántos quieren milagros? Y todos van a decir que amén. Van a decir, yo quiero milagros de Dios. Pero qué extraño es que nosotros queremos milagros de Dios y que esos milagros que Jesús obra en nuestras vidas, los obra precisamente Jesucristo. Y Jesús obra los milagros, pero ocurre algo impresionante, que queremos los milagros de Jesús, pero no queremos a Jesús.
La Biblia me muestra que Jesús, estando en Nazaret, hace algo tremendo y es milagros. El verso 55 dice que la gente se preguntaba de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros. Y entonces podemos entender claramente por la escritura y por lo contenido en el verso 54 que Jesús estaba obrando milagros en Nazaret. Sin embargo, la gente, de una manera absurda, a veces espera milagros de parte de Dios, pero no quiere a Dios en su casa, no quiere a Dios en su vida. Quiere que Dios obre un milagro en su vida, pero no quiere a Dios en su vida. Quiere que obre milagros en su hogar, pero no quiere a Dios en su hogar. O lo que es peor, teniendo a Dios en su hogar, lo ha sacado de su hogar. Lo ha sacado de la vida de sus hijos, de su vida personal, de su trabajo, de muchas áreas y de las cosas o personas donde nosotros tenemos que ver. Entonces yo quiero que entendamos algo maravilloso. La Biblia dice en ese versículo que empiezan a ver las cosas desde el punto de vista natural. El verso 55 y el inicio del verso 56, dice la escritura que empezaron a ver a Jesús no como el hombre que usaba a Dios para hacer milagros, no como este que estaba obrando milagros según la escritura en el verso 54, sino como el natural Jesús que ellos conocían. Entonces empiezan a preguntarse, pero ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Sus hermanos se llaman Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Y hay una pregunta que cierra el verso 56 que denota o que demuestra lo triste que ve las cosas de lo natural. Entonces dice, ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? Y inicia el verso 57 ratificando cuando dice, y se escandalizaban de él. Y hay un problema tremendo. Hay un problema impresionante y es que nosotros no logramos entender que las cosas de Dios funcionan de una manera muy distinta a lo natural. De hecho, Dios es un Dios sobrenatural. Entonces queremos amar a Dios, queremos, o mejor, queremos los milagros de Dios. Pero no entendemos que no se trata de querer las cosas de una manera absurda. O sea, y lo digo de manera absurda porque veo un pueblo, ¿verdad? Que es Nazaret, en donde Jesús, que está en ese lugar, que reside allí, que vive allí, está obrando milagros. Y la gente no entendía los milagros. La gente entendía o veía a un Jesús natural. La Biblia dice que Jesús está obrando milagros en el verso 54. Pero en el verso 55, iniciando el 56, empieza la analogía con el Jesús que vivía en Nazaret, que era el hijo de José, el hijo de María, una persona natural, común y corriente. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos esa bendita religiosidad en nosotros? No podemos entender cómo un hombre de Dios imperfecto puede ser usado por un Dios perfecto para obrar milagros. Y entonces empezamos a decir, pero Dios, ¿cómo usa a ese que tiene estos errores? Y Dios, ¿cómo es que usa a este pastor, a este líder, a esta persona que ha cometido estas circunstancias? Y yo pregunto, y primero, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Y segundo, ¿cuántos milagros nos hemos perdido de ver y de experimentar en nuestra vida por la vana costumbre religiosa de deshonrar los instrumentos de Dios? Porque la circunstancia es clara. Ellos terminan en el verso 57 diciendo, ¿de dónde pues tiene estas cosas, todas estas cosas? Y empiezan en el verso 57 diciendo, y se escandalizaban de él. ¿Cuántos milagros nos hemos perdido en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo, en las áreas que nosotros necesitamos, aún en nuestra finanza? ¿Cuántos milagros nos hemos dejado de recibir? Porque tenemos la mala costumbre de ver todo desde lo natural. A todo queremos ponerle explicaciones, a todo queremos buscarle una fórmula que solucione las cosas. Pero no hemos entendido que nuestro Dios es natural y lo que es peor, que no podemos esperar recibir un milagro cuando deshonramos la autoridad. La Biblia dice que se escandalizaban de Jesús, pero me impresiona que Jesús dice, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra. Qué tremendo es esto. Pero no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Entonces, vemos que Jesús está hablando de un principio fundamental, que es el principio de la honra. Y hablar de honra es hablar
de poder respetar y ver a la autoridad como Dios la ha puesto como autoridad. Yo pregunto, ¿acaso hay en la tierra una autoridad puesta por Dios perfecta? No existe ninguna. El mismo Jesús ahora mismo está en el cielo, sentado a la diestra o a la derecha del Padre, dice la Escritura. Entonces, no podemos encontrar un líder perfecto, no podemos encontrar un presidente perfecto, no podemos encontrar un gobernador perfecto, no podemos encontrar un jefe perfecto, no podemos encontrar un padre de familia perfecto y mucho menos un pastor perfecto. Cuando digo mucho menos, no porque las autoridades espirituales sean menormente perfectas, sino porque son los que más se les va a exigir, porque son los que más tienen que dar de Dios por su conocimiento de la Escritura. Así que yo quiero que entendamos esto, porque nosotros no hemos llegado a comprender que los milagros se pierden y se van de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra ciudad, de nuestra nación, por la falta de honra. Qué tremendo es esto, por la falta de honra. La Biblia dice que Jesús lo deshonraron. Dice el verso 57, se escandalizaron de él. Ahora, vamos a mirar algo impresionante. La Biblia dice en el verso, si nos vamos a devolver a analizar lo que ocurre, vemos en el verso 57 que Jesús dice, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. O sea, yo aquí no estoy siendo honrado, dijo Jesús. Y dice el verso 57 que se escandalizaron de él. Y si seguimos retrocediendo, nos damos cuenta que la gente empezó a ver las cosas naturales y entonces se pregunta, ¿de dónde tiene todas estas cosas? Y empezó a buscar el hombre, a buscar y a mirar el hombre natural. Ese es el hijo de María, sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas, sus hermanas están con nosotros. Pero el verso 54, siguiéndonos, devolviéndonos, dice que Jesús estaba haciendo milagros y por eso ellos dijeron, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Entonces, tenemos que entender una cosa, y es que nos escandalizamos de los instrumentos de Dios, no honramos a la gente de autoridad y vemos las cosas desde lo natural y entonces empezamos a juzgar y a deshonrar. Pero el verso 58, terminando esta cita bíblica que tomamos de referencia, dice, y no hizo allí muchos milagros. Qué tremendo. Así que Jesús no solamente no pudo hacer muchos milagros en Nazaret, no solo por la incredulidad de ellos, como claramente lo dice textualmente el verso 58, sino tampoco pudo hacer muchos milagros, no solamente a causa de la incredulidad, sino a causa de la deshonra que se tuvo para con aquellas personas que estaban allí en Nazaret. Entonces, Nazaret, la tierra de Jesús. Nazaret, el lugar que conoció a Jesús. Pero Nazaret, el lugar donde deshonraron a Jesús, donde no valoraron a Jesús, donde dice el verso 57, se escandalizaron de Jesús. Pero entonces Jesús dice que él no puede hacer muchos milagros a causa de ellos. Ahora, hay algo que siempre ha impresionado mi espíritu. La Biblia dice que Jesús estaba en Nazaret. Salió de Nazaret por lo que acabamos de leer en esta historia bíblica y termina llegando a un lugar llamado Cafarnaúm. Porque dice la escritura que aunque no tenía donde recostar su cabeza, Pedro ve a Jesús y le ofrece su casa para que resida allí, para que se hospede en ese lugar. Ahora, si tú y yo miramos la escritura, la gran cantidad de milagros sobrenaturales y el mayor porcentaje o el mayor número de milagros sobrenaturales de Jesús en su ministerio terrenal se suscitan, se efectúan en Cafarnaúm. Entonces, mira que tenemos que ir empezando a cerrar este tema con algo claro. Lo primero es que cuando deshonramos la autoridad, sacamos fuera los milagros, echamos los milagros de nuestra vida, echamos los milagros de nuestra familia, echamos los milagros de nuestra nación, echamos los milagros de todos lados. Jesús tuvo que irse de Nazaret por causa de la incredulidad, de la falta de honra de ellos hacia él. El conocer a Jesús, el hacer familiar a Jesús, el que Jesús fuera familiar para ellos, fue un problema. Porque la Biblia dice que aunque Jesús se desarrolló y creció en Nazaret, lo familiarizaban como un hijo de un carpintero, como una persona como natural. Y entonces no lograron entender los milagros porque quisieron ver lo natural y entonces no sabemos que las cosas de deshonra hacen que los milagros no se susciten. Por eso el verso 58 dice en la revelación, no hizo allí muchos milagros, pero
antecediendo a esto, el verso 57 dice que el mismo Jesús dijo que no había profeta sin honra sino en su propia tierra. Entonces Nazaret deja de recibir los milagros de Jesús donde empezó a hacerlos por una sencilla razón, porque no lo honraron como autoridad espiritual. Pero vemos algo maravilloso. Reitero, Jesús termina en Cafarnaún, en casa de Pedro, donde allí en Cafarnaún suscita la gran mayoría de los milagros sobrenaturales registrados en la Biblia. ¿No es acaso entonces importante entender que nosotros mismos con la deshonra estamos haciendo que los milagros no se susciten? Pero vamos a mirarlo desde el punto de vista bíblico y vamos a mirarlo desde el punto de vista contrario al que vimos con Jesús en Nazaret. Vamos a mirar cómo en lugar de la deshonra y honra y en lugar de que los milagros no se susciten, suceden. Entonces vamos a mirar primer libro de Reyes, capítulo 17 y versos 10 al 15. Primer libro de Reyes, capítulo 17 y versículos 10 al 15. Y dice la escritura algo maravilloso. Y es que, dice en la versión Reina Valera 1960, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, hablando del profeta Elías. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer, dice la escritura, viuda, se estaba allí recogiendo la leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y en un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Qué impresionante es esto. Venían las circunstancias que tenían que ver con una mujer con una situación muy difícil. Una viuda que estaba con su hijo y que no tenía solamente sino un poco de harina, un puñado de harina y un poco de aceite. Y dice que estaba preparándose para preparar esa comida y para dejarse morir junto con su hijo. Sin embargo, llega el profeta Elías y le pide honra a esta mujer. Porque le dice, mira, yo quiero que tú me brindes un vaso con agua. Y la mujer va a tomar el vaso con agua, a traer el vaso con agua para brindárselo al hombre y a la autoridad espiritual, que en este caso es Elías. Pero la Biblia dice que él va, mientras ella va, Elías le dice, bueno, tráeme un poco de pan para comer. Y la mujer le dice, no tengo pan para brindarte. Entonces la Biblia dice que aquel hombre le dijo algo impresionante a aquella mujer. No tengas temor, dice el verso 13. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida y debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Ahora pareciera una locura. Y quiero tocar 3 temas importantes acá. El primero es que el hombre de Dios pide alimento, pide algo de beber, y en últimas, el brindarle o no de beber o de comer significaba honra para aquella autoridad espiritual, que en este caso puntual era Elías, en Primera de Reyes, capítulo 17. Pero la Biblia dice que aquella mujer tomó una excusa, o justificó o explicó algo a Elías, como tú lo quieras tomar. Y le dijo a Elías algo impresionante, le dijo, yo no tengo sino un poco de harina, un puñado de aceite, un puñado de harina, un poco de aceite, y pensaba comerme algo con mi hijo para dejarnos morir. Entonces muchas veces somos como la parte inicial de la viuda. Aunque tenemos la oportunidad de honrar, tenemos una excusa para hacerlo. Y decimos, no puedo honrar porque ¿cómo le voy a dar a alguien si ni para mí mismo tengo? Pero la Biblia dice después que el profeta le dice algo violento a aquella mujer viuda, a la viuda de Sarepta. Le dice, mira algo, no tengas temor, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Entonces, la mujer deja la excusa, obedece y honra a la autoridad espiritual del hombre de Dios que era Elías. Y la Biblia dice claramente que el hombre lanza una palabra profética y le dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías. Vemos una mujer que al principio quiso justificarse, que al principio quiso de pronto explicar a Elías que no podía, no porque no quería, sino tenía alguna excusa. Pero finalmente obedece al hombre de Dios, le da
la honra que se merece. Y dice la escritura, termina el verso 15 diciendo, y comió él y ella y su casa muchos días. ¿No es acaso esto un milagro? ¿No es acaso un milagro una mujer que no tenía sino un poco de harina, un poco de aceite para hacerse algo, preparárselo consigo para comer y como ella lo tenía planificado, esperar que murieran? Pero la honra al hombre de Dios, en este caso al profeta Elías, hizo que pudiese tener el milagro de la multiplicación de su alimento hasta tanto volvió a llover y por tanto pues ya las condiciones iban a cambiar. Habría campos fértiles, habría alimentación y todo lo demás. Entonces vemos algo impresionante. El Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret, en su propia tierra, siendo juzgado, señalado, no recibiendo honra y por tanto no hubieron muchos milagros en Nazaret. Pero vemos una mujer que aunque tenía la oportunidad para haberse excusado o para haber dicho no y me resisto a honrar al hombre de Dios porque no tengo los recursos ni económicos ni materiales para poder hacerlo, entonces yo termino simplemente generando las circunstancias para poder justificarme ante esa falta de honra. Sin embargo, ella le dice, hazlo primero conmigo, honrame. En otra palabra le dijo, honrame. Lo honra y obtiene el milagro. Entonces quiero cerrar el mensaje después de 30 minutos de predicación en una circunstancia puntual. Y es decirte, mira, la llave que abre los milagros en nuestras vidas tiene que ver con la honra a la autoridad. Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret por la falta de honra, pero se va a Cafarnaúm y hace muchos milagros. Un lugar donde lo honraron, donde lo recibieron, donde la casa de Pedro fue acogido. Pero también el honrar a la autoridad, sin importar las excusas, porque siempre tenemos una excusa para honrar. Si había alguien que tenía una excusa para honrar, era la viuda de Sarepta. Sin embargo, la viuda de Sarepta obedeció a la honra y le prestó la honra, le brindó la honra a aquel hombre de Dios que es el profeta Elías, y no solamente eso, hizo algo maravilloso, le entregó la obediencia a Dios a través de honrar a aquel hombre de Dios y tuvo un milagro de multiplicación. A ver si yo no puedo honrar a alguien, no tengo ni para comer. ¿Sabe quién tenía esa verdadera situación? La viuda de Sarepta. Sin embargo, lo hizo. Sin embargo, la honra la llevó a tener un milagro sobrenatural que bendijo su vida y la de su hijo. ¿Quieres tener una llave para ver los milagros sobrenaturales sin tener excusa para Dios? Honra la autoridad. En todas las áreas honra la autoridad. De todas las maneras bíblicas establecidas, honra la autoridad. Nazaret perdió de ser la ciudad de los milagros y casi que indirectamente le concedió el privilegio a una ciudad o a un lugar llamado Cafarnaúm, porque Cafarnaúm se entendió lo que era la honra, se acogió a Jesús y en la casa de Pedro Jesús podía recostar su cabeza. ¿Quieren mirar los milagros de Jesús? Mira los mapas, mira la palabra y vea que el gran número de milagros que hizo Jesús en el ministerio terrenal reposan en gran parte en Cafarnaúm. Ahora quiero cerrar este mensaje con algo. ¿Quieres milagros para tu vida? ¿Por qué somos tan irónicos? Que decimos, amén, quiero milagros, amén, quiero multiplicación, amén, quiero ver la gloria de Dios. No puedes ver la gloria de Dios si sacas a Dios de tu casa. Nazaret no pudo ver los milagros porque sacó a Jesús de Nazaret. Cafarnaúm lo vio porque lo acogió. ¿Quieres milagros? Pero siempre que entiendes el principio de que sí, yo sé que si honro voy a obtener la bendición de los milagros, pero finalmente busco una excusa siempre para bendecir. Soy la primera parte de la viuda de Sarepta que digo que no tengo, no puedo. ¿Cómo quiere que lo haga? O somos sencillamente como esa Cafarnaúm y la casa de Pedro que acogió a Jesús. Y somos como esa segunda parte de la mujer de Sarepta que es obediente y que entiende que estaba ante la posibilidad de honrar, aun con lo poco que tenía, al hombre de Dios y a la autoridad y recibe un milagro sobrenatural. Entonces, primero, no esperes milagros de parte de Dios cuando sacas a Dios de tu casa, de tu lugar de habitación, de tu vida, de tu familia, de tu trabajo y donde quiera, del lugar que te desarrolles. Segundo, no esperes un milagro cuando no solamente sacas a Dios, que es el que obra los milagros,
sino cuando tú quieres deshonrar la autoridad, porque la honra, la llave que abre la autoridad. Si no, pregúnteselo a Nazaret cómo perdió los milagros y a la vida de Sarepta cómo lo recibió, y a Cafarnaún cómo lo recibió, y a la casa de Pedro cómo recibió esos milagros. Pero también entiendas otra cosa, como tercera y última conclusión de esta enseñanza, y es, hemos querido y hemos pedido por tiempo en nuestras oraciones, o aún ni siquiera es en la que hacemos nosotros, porque ya no queremos ni orar, queremos que otros oren por nuestros milagros. Pero nosotros tenemos que entender que como tercera y última medida, podemos recibir los milagros de Dios. Primero, cuando nos sacamos a Dios, que es el obrador de los milagros de nuestra vida, de nuestra familia y de todos los contextos. Segundo, cuando honramos la autoridad. Y tercero, cuando entendemos algo. Hemos pedido milagros a Dios bajo el supuesto entendido de que Dios los obra, pero no contamos con Dios, o lo que es peor, al igual que Nazaret, nos escandalizamos de Dios. ¿Por qué estamos jugando todo el tiempo los instrumentos de Dios? Porque ¿qué dice el pastor? ¿Cómo va a hacer un milagro si es una persona no correcta? ¿Acaso hay uno correcto, hay uno perfecto sobre la faz de la tierra? Ahora, no estoy con esto, y Dios me guarde, justificando el pecado de ningún hombre y ninguna mujer de Dios, por supuesto que no. Pero estamos concentrados en ver la imperfección y en ver la humanidad y lo natural de las personas. ¿No es este acaso Jesús el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María? ¿Sus hermanos son fulano, fulano, fulano? Él se va mirando al Jesús de la carpintería. Por eso Jesús lo máximo que pudo hacer, aparte de unos pocos milagros en Nazaret, quizás fue junto con su padre terrenal José, un poco de sillas y un poco de mesas, y por eso lo conocieron en Nazaret. Sin embargo, Cafarnaún no conoce a Jesús como el hijo del carpintero que hacía o ayudaba a su padre a hacer mesas y sillas de madera. Conoce a un Dios sobrenatural que obró cientos de milagros en su ministerio de cortos 3 años y medio en la tierra. Allí en esa ciudad de Cafarnaún vio muchas veces la mano de Jehová a través de su Hijo Jesucristo. ¿Quiere ver muchos milagros en tu casa? No saques a Jesús de tu casa. No niegues a Jesús. Pero también es algo importante. No dejes de honrar ni al Señor ni a los hombres de Dios, porque la honra es una llave que abre milagros, que trae milagros o que cierra la oportunidad de recibirlos. Les bendigo en esta preciosa noche. He dado una enseñanza muy interesante que a mi corazón ministra profundamente. Creo que hay un gran valor en la honra a la autoridad. Y nada más y nada menos que hoy lo vimos a través de Mateo 13, 53 al 58, de Primera de Reyes 17, 10 al 15, de las diferencias naturales y las diferencias notables entre lo que es la honra y la deshonra, entre lo que son los milagros y el pedir milagros, pero no haciendo los principios o actuando en los principios que nos llevan a los milagros. Basta ya de las excusas para honrar. La mujer, la viuda de Sarepta, tenía todas las oportunidades para haberle dicho a Elías, no tengo por qué honrarte, porque no tengo ni cómo hacerlo. Pero una cosa son las excusas, una cosa es la religiosidad de creer y de pedirle a Dios que nos bendiga. Y otra muy diferente es ser coherentes, porque si oramos a un Dios para que obre un milagro, porque sabemos que Dios obra milagros, entonces abre la puerta de tu casa, abre la puerta de tu corazón a Él y a todos los instrumentos con los que Él trabaja. Abre la puerta de tu casa, de tu corazón, a las autoridades que Él ha puesto, hónrales, sin excusas, sin circunstancias, porque todo el tiempo verás la gloria de Dios sobre las personas que tú honras. Verá la bendición por causa de las personas a las que tú honras. Así que quiero decirte una cosa, Dios ha sido claro, pero lo más importante, Dios sigue siendo Dios y la palabra es muy clara. Si quizás muchas veces te quejas porque no recibes milagros, revisa cómo está tu honra para con la autoridad. Les amo y les bendigo, les quiero mucho. Una vez más aquí desde mi lugar de trabajo, esforzándome por poder terminar antes de las 11, 12 quizás, para poder irme a mi casa, pero no sin antes teniendo el privilegio enorme de poderle llevar la palabra de Dios a cada uno de ustedes a través de este lugar, de estas redes sociales y diciéndoles que les amamos mucho. Les bendecimos enormemente. Mi esposa y mis hijos le mandan un saludo muy especial y nos vemos mañana en el inicio de la fiesta de las trompetas con una noche a las 8 de la noche, una transmisión interna para oficiar la cena del Señor
a las 10 de la noche, el tiempo habitual con el Espíritu Santo a través de Facebook Live, de esta misma red social, y allí con el resto de la programación hasta el día domingo, en el cual terminaremos con una invitada especial, una mujer tremenda de Dios, la cual nos llevará la palabra. Les amo, les bendigo, los quiero mucho, chao, chao.